quedan grabadas y se suben al canal de YouTube. Entonces empezamos ayer con el contenido programático, que van a ser todos los temas que vamos a ver a lo largo del semestre. Y también empezamos con el primer módulo, que son los fundamentos de computación, en el cual vemos conceptos básicos y un poco de historia de la informática, ¿listo? Un poco de historia de los computadores, que es lo básico. Y hablábamos que la informática se desprende de dos palabras, información y matemáticas. Entonces, en los tiempos, remontémonos a los principios de la computación, lo que se podía realizar era operaciones matemáticas, tal cual como una calculadora, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y gracias a eso fue que tomó el nombre de la informática. ¿Listo? Pero ese nombre ha ido cambiando drásticamente eh, a lo largo del tiempo y se ha adaptado a muchos otros contextos. Por ejemplo, les mencionaba que acá en Colombia tenemos un ministerio que se llama Ministerio TIC, que sus siglas dicen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Al final tiene el mismo significado la informática, solo que con otro nombre. ¿Listo? También veíamos una pequeña cronología o mapa de tiempo que más o menos nos mencionaba los precursores de los computadores, que era lo que nos permitió llegar hasta lo que conocemos hoy en día. ¿Listo? Porfa, cuando alguien tenga alguna pregunta o algo, levanta la manita. ¿Listo? Y veamos una imagen de cuando fue la primera ENIAC, que teníamos una sala llena de conectores y racks de elementos que se interconectaban solamente para hacer esas operaciones. Luego ya vino la revolución electrónica, que fue la que permitió reemplazar esos cuartos a pequeños espacios, que son los computadores que conocemos de gran tamaño, de profundidad, eso es a lo que me refiero, que eran estos que teníamos en ese entonces. Listo. Bien. Bien. Continuamos con los conceptos básicos de qué es hardware y software. Cuando hablábamos de hardware, teníamos presente que nos referíamos a todos los componentes físicos tangibles de un sistema informático. Qué pena, un segundo. Listo, ya podemos continuar. Son todos los componentes físicos tangibles de un sistema informático, elementos que podemos ver, tocar y podemos tocar y se compone de partes mecánicas y electrónicas. Listo. Dentro de ese hardware tenemos una cierta distribución que son los dispositivos de entrada, dispositivos de procesamiento, dispositivos de almacenamiento y dispositivos de salida. Hablamos que todos los dispositivos de entrada son todos estos dispositivos a los cuales requieren una orden humana. ¿Cuáles son esos dispositivos que requieren una orden humana? Son los que normalmente nosotros, como humanos pensantes racionales, tenemos que oprimir o hablar, llamémoslo así, para que el computador o la máquina reconozca esa acción que estoy haciendo. Un ejemplo de ello es que si, por ejemplo, yo oprimo en el teclado la letra G, estoy haciendo una orden humana. Eso quiere decir que estoy ingresando algo al computador. Otro dispositivo de entrada es el mouse, que me reconoce los clics en las ciertas posiciones que yo marque. Otra entrada es la cámara. ¿Por qué? Porque yo tengo que observar y demás. Y el micrófono, que me reconoce la voz. Entonces vamos a mencionarlos acá. En los dispositivos de entrada tenemos teclado como principal elemento.
a ir colocando los ejemplos de una vez. Tenemos mouse. Tenemos cámara. Y tenemos micrófono. Listo. Normalmente en los portátiles o sí, computadores compactos, es otra forma de conocer a los portátiles, vienen incrustados, lo que es la cámara y el micrófono. ¿Listo? Por eso no los vemos de la siguiente manera. Pero normalmente si armamos un estudio o un computador desde cero, normalmente un micrófono se vería de esta manera. ¿Listo? O para mejorar la calidad. Pero normalmente, perdón, estos dos elementos vienen incrustados con los computadores compactos, que son los portátiles que nosotros conocemos. ¿Listo? Bien. Entonces, dispositivos de entrada son todos estos que requieren de una acción humana para poder recibir los datos del computador. ¿Listo? Vamos ahora con los dispositivos de procesamiento. Y aquí ya empezamos a hablar de probablemente conceptos que nunca hemos escuchado, que es la CPU, Unidad Central de Procesamiento. La CPU, normalmente tenemos una mala educación porque conocíamos a CPU a todo lo que se ve de esta manera, ¿listo? Y es algo que pues se ha tratado de ir enseñando de que no, esto no es un CPU, ¿listo? Esto no es el CPU, normalmente lo conocemos o lo han enseñado mal, pero no se refiere a directamente un CPU. Normalmente la CPU es un chip que va internamente dentro de dentro de esta torre. Normalmente esto lo debemos conocer como torre. ¿Listo? Torre. Torre, gabinete, chasis. Tienen varios nombres. ¿Listo? Entonces, estos nombres hacen referencia a este elemento que nosotros muchas veces vemos en computadores de mesa. Esto no viene en computadores portátiles porque pues ya viene internamente, listo, compacto. Pero esta CPU o no es ese nombre correcto, listo. Entonces, para que una vez lo tengamos en cuenta, cuando vean este elemento, no lo llaman CPU, es una torre, gabinete o chasis, listo. Dentro de esa torre o ese gabinete o chasis, sí encontramos lo que es una CPU. Normalmente la CPU es un chip pequeñito que va internamente en la tarjeta madre, listo. Y esto sí es lo que conocemos como CPU. Es esto. Esto sí es el encargado, perdón, de procesar la información. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la función de la CPU? Cuando tenemos ahora los dispositivos tienen una comunicación, ¿listo? Los dispositivos de entrada se comunican con los de procesamiento. Cuando yo oprimo en el teclado la letra A, él procesa esa acción que yo acabé de realizar como usuario, ¿listo? Y a partir de eso me muestra en pantalla la letra A. Así funciona. Eso tiene internamente pues un algoritmo a base de ceros y unos llamado algoritmo binario, pero no nos incumbe. ¿Listo?
igual vamos a mencionar. Algoritmo binario. Normalmente, cuando hablamos de algoritmo binario, son ceros y unos. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. En fin, pueden haber muchas combinaciones y esto se conoce como lenguaje de bajo nivel, que es en el que se comunica el computador con el teclado, llamémoslo así. ¿Listo? Se comunica la CPU con el teclado, el cual me recibe, por ejemplo, estoy oprimiendo en estos momentos la tecla A, ¿listo? Vamos a hacerlo con una grafiquita para que me entiendan. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el teclado. Aquí tenemos la CPU. Y aquí tenemos la pantalla. ¿Listo? Entonces, esto va a ser diferentes procesos. Normalmente dejémoslo como una cajita. Por aquí van entrando todas las palabras, letras que yo escribo. Esto se encarga de procesarlas, darle su debido tratamiento para que en pantalla al final yo pueda observar y aquí en pantalla yo ya poder observar la letra A. Listo. Entonces, él lo que se encarga es de traducir lo que estoy escribiendo yo en mi teclado y mostrarlo en la pantalla. Es el encargado de recibirme los datos, hacerles una transformación y yo verlos digitalmente a través de una pantalla. Eso es lo que se encarga la CPU. ¿Listo? Entonces, es el más importante al momento de nosotros adquirir un computador. ¿Por qué? Porque la capacidad de la CPU es el que va a definir la rapidez en el cual se procesan los datos. Aquí tenemos dos marcas que han sido fundamentales, bueno, tres con las de Apple, que han sido pilares a lo largo del tiempo. Y dentro de esas tenemos AMD, perdón, tenemos Intel, tenemos AMD con Ryzen, se llama así, Ryzen, AMD Ryzen, Ryzen. Y tenemos M-Chip. Los de M-Chip son los de Apple. Entonces, estos son los principales fabricantes de procesadores o CPU en el mundo industrial, en el mundo tecnológico. Normalmente va a ir mejorando dependiendo del número que tengan. Ellos vienen por una numerología, por ejemplo. Vamos a ellos vienen con un número. Listo. Aquí los tenemos. 5, 7 y 9. También tenemos 3. Esos son de más baja capacidad, pero funcionan bien. Listo. Vamos a colocar un ejemplo de Ryzen para que los conozcan. Igual vienen por números. Entre más grande el número, más grande va a ser la capacidad de procesamiento. Y aquí tenemos los de Apple. Fíjense que tienden a ser unos chips pequeños, unas tarjeticas que nos van perdón, definiendo la capacidad de procesamiento que tenemos en nuestro dispositivo. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta, entre más alto el número, va a ser pues más costoso el computador, ¿listo? Pero va a tener más capacidad de procesamiento, es decir, va a procesar la información mucho más rápido. Por ejemplo, si yo le proporciono, cuando le proporciono, por ejemplo, una A y que me muestre en pantalla una A, no es tanto, pero si yo le proporciono grandes cantidades de datos, por ejemplo, por ejemplo, para programación, en estos casos, se utilizan, les muestro acá, se
Se utilizan grandes procesamientos de datos. ¿Por qué? Pues porque usted está trabajando eh, con bastantes elementos al mismo tiempo. Entonces requiere por lo menos un Intel 3 en adelante o Ryzen 5 en adelante. ¿Listo? Entonces, importante eso. Esto es lo que tener en cuenta al momento de comprar un computador. ¿Listo? Extendimos un poco lo que es la CPU, pero es la parte más importante de un computador. ¿Listo? Bien. Continuemos. ¿Cuál es la otra unidad de procesamiento que tenemos? Tenemos la placa madre. La placa madre es la encargada de conectarme todos los elementos electrónicos. Recuerden que ya hablamos de elementos electrónicos que me conforman el computador. ¿Listo? Dentro de la placa madre yo debo conectar la unidad central de procesamiento. Normalmente una placa madre se ve como esto. Les voy colocando imágenes para que lo tengan eh, presente. ¿Listo? Una placa madre se ve como esto. A ver si lo puedo agrandar un poco más. No está en muy buena calidad. Buscar una que esté en buena calidad. Esta está mejor. Perfecto. Entonces, la placa madre es la encargada de recibir todos los elementos electrónicos. Ya vamos a ver otros elementos que son importantes, pero en ella se insertan todos estos elementos. Ahí se interna la CPU, que iría aquí en este cuadrito pequeñito, si lo ven ahí, en este, vamos a rayarlo acá. Ahí iría la CPU, aquí irían las memorias, sí, memorias gráficas. Tenemos batería, tenemos ventilador, y si se fijan, ayer les mencionaba de unos marranitos, ¿listo? Son estos que tenemos aquí grises. Se llaman condensadores o capacitores que conservan la energía. Bueno, al momento de ustedes destapar un computador en algún momento, bueno, no sé si lo han hecho, van a encontrar algo similar a esto. Marranitos, entradas, slots, cosas que hay que tener mucho cuidado. Listo, conectores de este tipo. Pero más o menos lo importante es que tengan el conocimiento de qué es cada una de esas partes. Listo. La placa madre es de este tipo y es la encargada de intercomunicar los elementos electrónicos que conforman un computador. ¿Listo? Continuamos. Tenemos las memorias RAM. Las memorias RAM también son muy importantes. Y ayer una compañera nos mencionaba que si esos elementos en los cuales pues, se trabajaba anteriormente no almacenaban la información. ¿Listo? Ahí es donde entran en juego las unidades de almacenamiento. Por ahora, aquí tenemos la memoria RAM. ¿Qué es la función de la memoria RAM? Almacenar temporalmente. ¿Listo? Vamos a colocar aquí un ejemplo de una memoria RAM. Esto es una memoria RAM. Y esas memorias RAM normalmente se colocan en estos slots. Estos que tenemos acá. 1, 2, 3, 4. Las memorias RAM son las encargadas de almacenamiento temporal. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que yo estoy haciendo en estos momentos, fíjense que yo tengo abierto un navegador, WhatsApp, Telegram, Spotify, administrador de tareas, calculadora, una base de datos, dos elementos de Excel, dos terminales, dos editores de código, otro navegador, un probador de peticiones y el grabador de las clases.
Todo esto es lo que me permite la memoria RAM. Me permite tener abiertos todos estos todas estas cosas al mismo tiempo, tener abiertas varias pestañas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque está almacenando temporalmente todo lo que yo estoy haciendo. Cuando un computador, cuando yo entro a internet y, por ejemplo, les voy a mostrar algo que suele ser muy común, que cuando usted tiene muchas pestañas abiertas, algo así como este tipo, ¿listo? Los computadores tienden a ponerse lentos. ¿Por qué? Porque tienen muy poca capacidad de memoria RAM. Y la memoria RAM es la que permite tener muchas cosas abiertas al mismo tiempo. Ténganlo en cuenta siempre. Siempre que ven un computador lento es porque la memoria RAM es muy baja. Bueno, sí, la memoria RAM es muy baja. Y al tener muchas cosas abiertas, se intenta quedar lento, se intenta quedar pegado por lo mismo. Porque no se pueden tener muchas tareas abiertas. Y aquí la memoria RAM se mide en gigabytes. Esto es importante saberlo. Normalmente se encuentra en computadores de 4 gigabytes en adelante. Listo. 4 gigabytes en adelante es lo básico. Ya cuando empezamos a tener 8, empezamos a notar la diferencia. 8 gigabytes se empieza a hacer un poco más rápido. Pero ya podemos encontrar computadores con 256 gigabytes de memoria RAM. Esos computadores son súper rápidos. En mi caso, yo estoy en la mitad, listo. Pues no, aquí tenemos muchos más valores. 4, 8, 12, 16. Yo en mi caso tengo 24 gigabytes de RAM. Eso me permite a mí tener todas estas cosas abiertas, todos estos pestañas abiertas de internet, tener otros elementos abiertos y a pesar de eso no sentir que el computador va lento. ¿Listo? Importante la memoria RAM. Entre más alta, pues va a ser mucho más rápido el computador, pero entre más alta va a ser mucho más costoso. Entonces siempre hay que buscar un equilibrio entre el procesador y un equilibrio entre la memoria RAM. Es muy común encontrar Intel i5 con 8 de RAM. Y es una buena combinación. Intel i5 con 8 de RAM. O Ryzen 3 con 8 de RAM. Son combinaciones que vamos a conocer más adelante para que cuando nos dirijamos a comprar un computador tengamos los conocimientos y compremos un buen equipo. ¿Listo? En fin, esa memoria RAM es la encargada de almacenamiento temporal. Vamos a colocarlo aquí incluso vamos a colocar un pequeño resumen al frente de cada uno para que no temporal. Estos apuntes yo de todas maneras se los envío, listo, porque normalmente cuando tengamos evaluación o se evalúe de esta materia, yo les envío los apuntes, listo, para que repasen, para que los tengan a mano. La idea es que los lean. Intercomunicador entre elementos electrónicos. Procesamiento de la información. ¿Listo? Bueno, esto, teclado, mouse, cámara y micrófono, pues ya sus nombres ya saben más o menos para qué cuál es la función de cada uno. ¿Listo? Esto es lo más importante. Listo. Entonces ya tenemos conocimiento sobre CPU, unidad central de proceso o de procesamiento. Tenemos placa madre y tenemos memoria RAM. Nos quedan las tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas también son fabricadas por los mismos graficantes. Bueno, hay un fabricante nuevo que ha tomado mucha fama que se llama Nvidia de tarjetas gráficas. Y es externo, ¿listo? Es externo a estos tres fabricantes que mencionamos acá, Intel, Ryzen y Apple. Pero tiene muy buenas tarjetas gráficas, incluso es uno de los mejores fabricantes a nivel mundial. Las tarjetas gráficas que permiten
Y las tarjetas gráficas no quieren decir que son obligatorias para que un computador funcione. Solo que a veces vienen externas o a veces vienen internas. ¿Listo? Las tarjetas gráficas es la encargada de mostrar los colores, mostrar el video, mostrar videos en buena calidad. Incluso si ustedes analizan un televisor, de alguna manera lleva tarjeta gráfica. ¿Listo? Mostrar video. Normalmente las tarjetas gráficas se utilizan mucho para las personas que juegan mucho videojuegos. Entonces requieren tarjetas gráficas muy potentes para que los juegos corran en buena calidad. Esto va muy relevante también a el procesador que se tenga, a la RAM que se tenga, pero la tarjeta gráfica es la encargada de mostrar video y mostrar todo lo que nosotros vemos por imagen. Que yo quiero ver la interfaz de Spotify, un ejemplo. Esto funciona gracias a través de una tarjeta gráfica. Yo quiero ver esta base de datos. Todo esto que yo estoy visualizando, lo que yo puedo visualizar con mis ojos en la pantalla, está funcionando gracias a través de una tarjeta gráfica. ¿Listo? Entonces, es para que tengan presente que la tarjeta gráfica a veces viene incrustada dentro del procesador o puede venir externa al computador. Normalmente en los portátiles viene interna junto con el procesador. Y en los computadores de mesa, vamos a aclarar eso. En los portátiles viene interna. Y en los computadores de mesa viene externa como un elemento para incrustar. Computador de mesa. Y se preguntarán dónde va esa tarjeta madre. Normalmente todo eso se conecta a esa placa base o esa placa madre que ya vimos. Listo. Entonces, esa tarjeta gráfica al final se conecta acá, a esta placa base que nosotros tenemos. Listo. Se conecta ahí para que funcione y todo se incrusta dentro de un gabinete en los computadores de mesa. Listo. Bien. Con eso tenemos claro lo que son las unidades de procesamiento, que son las que se encargan de que todo el computador al final de cuentas funcione. Listo. En resumen, es el encargado de que el computador funcione, me reciba tanto lo que yo escribo, me muestre imágenes, me muestre fotos, me muestre videos, me muestre texto, me permita abrir muchas cosas al mismo tiempo y me permita integrar otros elementos junto con estos que ya mencioné. Entonces, esto es lo que se encarga las unidades de procesamiento o dispositivos de procesamiento. ¿Listo? Dispositivos de entrada, dispositivos de procesamiento. Ahora vamos con los dispositivos de almacenamiento. Dispositivos de almacenamiento. Listo. Los dispositivos de almacenamiento, esos sí son los que guardan completamente la información. ¿Qué quiere decir eso? Los que guardan la información es cuando yo guardo, por ejemplo, le doy acá y le doy Save To y guardar. Listo. Me pregunto dónde lo puedo guardar y primera semana de enero. ¿Listo? Ahí, ¿qué quiere decir? Yo ahorita en estos momentos puedo apagar mi computador, volverlo a prender mañana y voy a conservar la información. Esto era lo que no sucedía en estos elementos. ¿Listo? Se desconectaban de la energía y toda la información se perdía. Luego ya en cierto tiempo surgieron esas unidades todos esos dispositivos de almacenamiento que permitían guardar la información, guardar esas operaciones. Que yo ayer sumé 5 más 3. Listo. El resultado fue 8 y ya se queda el resultado, pero yo quiero guardarlo. Quiero que mañana pueda volver a buscar ese resultado y no se pierda. ¿Listo? Ahí de esos es lo encargado de esos son los encargados los dispositivos de almacenamiento. De que yo pueda guardar información, apagar el dispositivo y esto funciona tanto para computadores, celulares, tablets, cualquier dispositivo electrónico que tengamos a la mano.
No solamente funciona para computadores, téngalo presente. Que yo, por ejemplo, guarde una foto en mi celular, así sea, la apague o me salga de la cámara y entre más tarde o vuelva a prender el celular y aún esté la foto guardada. Listo, la foto no se pierde. De eso es lo encargado los dispositivos de almacenamiento. Y son muy importantes, ¿por qué? Porque normalmente en la actualidad lo más importante es la información. Todo lo que se tenga guardado de información es lo más importante. Ustedes no se imaginan lo que pagan las empresas por tener la información bien estructurada, bien almacenada. Les muestro este ejemplo porque esto es una base de datos bien estructurada. Listo. Bueno, aquí hay otra base de datos que pueden observar. Les muestro esto para tener un adelanto de lo que vamos a ver más adelante. Listo. Pero esto al final, acá. Entonces, bueno, este está pequeño. Este pequeño. Bueno, este está pequeño. Con ese podemos probar. Estos son datos que al final son importantes. ¿Por qué? Porque los datos son importantes para una empresa. Necesitan tener de dónde salieron las cuentas, cuánto fue el valor de venta, cuánto, de dónde fue, si fue un ingreso, si fue un egreso. Todo eso es importante para las empresas y por eso son importantes los dispositivos de almacenamiento. Perdón, es que se me reseca la garganta. Entonces, incluso hay una carrera dedicada, pues como tal no es una carrera, es un, sí, pero la pagan muy bien en el ámbito informático que se llama Data Science Analytica. Ay, ¿qué pasó? Me perdí. Listo, chicos, ya volví. Se me desconectó por un momento. Listo. Entonces hay una carrera que se llama Data Science Analytics y es el encargado solamente de los datos. Listo. Y la paga muy bien. Incluso si usted la busca en internet. No necesitan de una universidad, de estudios superiores para aprender esto. Es una de las carreras mejor pagadas en la informática, Data Science Analysis. Listo. Hay muy buenas ofertas de trabajo en este ámbito, Data Science Analysis. Y ¿qué? Sector, tamaño de la empresa. Bueno. Okay. Entonces, todo esto de que les menciono, que les voy a ir mencionando en cuanto a ofertas laborales, en cuanto a tecnología, traten de prestarle atención, investiguen un poco cómo funciona. Listo. Fíjense, aquí tenemos un salario de Data Science Analytics por sueldos de 5.500 más o menos. Listo. Data Analysis por una empresa de Data Analysis en Boston. En fin, continuemos. Entonces todo lo que tenga que ver con tecnología lo pagan muy bien. ¿Listo? Todos los trabajos con tecnología los pagan muy bien. No hay ningún trabajo en tecnología que lo paguen mal. Continuemos con los dispositivos de almacenamiento. Tenemos discos duros. Listo. Dentro de discos duros, o discos, llamémoslo así, tenemos dos tipos, que son los HHD y los SSD. ¿Cuál es la diferencia de uno de ellos? Este es mecánico, reconozcámoslo así, como mecánico, y este es de estado sólido. ¿Cuáles son los mejores? Siempre van a ser los mejores de estado sólido. ¿Qué pasa con los discos duros de estado mecánico? Y es algo que utiliza mucho una marca que se llama HP. ¿Listo?
Normalmente cuando usted compra un computador HP le funciona todo muy bien, al principio, por el primer año todo muy bien, segundo año todo muy bien, al tercer año ese computador ya empieza a ponerse un poco lento, al cuarto año ya más lento, y al último ya no sirve absolutamente para nada, a no ser de que se le coloque un disco de estado sólido. ¿Listo? Entonces, es mejor cuando vayan a adquirir un computador que compren directamente un disco de estado sólido. ¿Por qué? Porque conserva sus capacidades de lectura y escritura a lo largo del tiempo. Un disco de estado, normalmente los discos son los de lectura y escritura. ¿Qué quiere decir eso, lectura y escritura? Lectura y escritura. ¿Listo? Cuando yo, por ejemplo, guardo una foto en mi computador, en mi celular, en mi tablet, lo que sea, cualquier dispositivo electrónico, estoy realizando escritura, listo, estoy guardando, eso se llama escritura. Y cuando yo quiero buscar esa foto a lo largo del tiempo, estoy haciendo una lectura. Entonces, los discos duros normalmente tienen la función de hacer lectura y escritura, listo. Y son tanto mecánicos como sólidos. Mi recomendación siempre es buscar un disco duro de estado sólido. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo nunca va a perder las capacidades de lectura y escritura. En cambio, el mecánico tiene desgastes. Es por su composición física, es algo normal, pero está comprobado totalmente de que los discos de estado sólido son los mejores. ¿Listo? Vamos a incluso a colocar aquí ejemplos de cada uno. Listo. Aquí está, aquí los tenemos. Disco duro mecánico sería este. Ustedes se fijan, lleva una agujita y un CD y ahí va guardando. Entonces a lo largo del tiempo ese CD se va desgastando. Listo. Y por eso va perdiendo capacidades de lectura y escritura. Ahora con los discos de estado sólido ya no lleva eso, ya no utiliza ese funcionamiento o ese mecanismo para guardar la información, sino utiliza chips, en los cuales recibe la información mediante pulsos eléctricos y se guarda la información ahí directamente. Entonces, siempre priorizar al momento de comprar un computador disco de estado sólido. Disco de estado mecánico no lo recomiendo. A no ser de que a los 2 años quiera estar cambiando los discos todo el tiempo. ¿Listo? Por eso muchas veces muchas personas compran un computador y a los 2 años tienen que cambiarlo. O al año y medio o así. Normalmente la vida útil de un buen computador es alrededor de los 10, 15 años de vida útil. ¿Listo? Continuemos. Tenemos. Y aquí sí ya tenemos unos que nosotros conocemos muy a menudo, pero se han dejado de usar. ¿Listo? Se han dejado de usar, que son las memorias USB. ¿Listo? Las memorias USB en los últimos 3 años han perdido una gran parte de adquisición. Ya las personas casi no compran memorias USB. Son muy pocos los que aún lo utilizan. ¿Por qué? Porque ya hay otras formas de almacenar información segura. Está la nube, está Dropbox, bueno, todo eso lo veremos a su tiempo. Las memorias USB siguen siendo uno de los mecanismos más confiables para almacenar información. Usted lo conecta a un computador, guarda la información y se la lleva para todos lados. ¿Listo? Esas memorias USB funcionan así, tal cual como lo expliqué. Entra al computador, se guarda la información, desconecta la memoria y se fue. Ya. Vamos a colocar aquí un ejemplo. ¿Listo? Y lo mismo, estas varían dependiendo de la capacidad. Si son 4 GB voy a poder guardar poquito, voy a poder guardar por ahí unas 4 películas y unas 10 canciones y ya se llenó. Si ya tengo 8 GB, lo mismo que les mencionaba acá, si ya empiezo a tener más capacidad, acá, listo.
Si ya empiezo a tener más capacidad, pues voy a tener mucho más almacenamiento. Incluso estas ya se consiguen como memorias USB de 1 tera. ¿Qué quiere decir eso? 1 terabyte de almacenamiento. Que equivale 1 terabyte a 1000 gigas. Listo. Entonces ahí sí imagínense la cantidad de información que se puede almacenar. 1000 gigabytes. Entonces ya en la actualidad encontramos esta capacidad para nosotros almacenar información. 1 terabyte de 1000 gigas en memoria USB. ¿Listo? Pero como les digo, esto en un futuro se va a reemplazar, esas memorias en un futuro van a dejar de usarse. No ahora, pero sí con el tiempo esas memorias van a ser deprecadas y todo se va a utilizar en la nube. ¿Listo? Porque eso va el futuro, el cloud computing. Que también lo vamos a ver en su tiempo. Bien. Son las memorias USB, continuemos. Y ahora, otro que también conocemos que se compraba para los celulares. Y fíjense que ahora los celulares actuales, los celulares pues sí, los más recientes ya no reciben estos tipos de tarjetas SD. ¿Listo? Incluso esas tarjetas SD ya también vienen por 1 tera. Ya es muy avanzada la tecnología que hay en la actualidad. Pero son estos, normalmente en los celulares que teníamos anteriormente, sí venía esa ranura para nosotros colocarle una memoria al celular y poder guardar información extra. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, usted compra un iPhone 15, ya no trae esa ranura. ¿Por qué? Porque esto con el tiempo va a dejar de usarse, porque ya está la nube, ya hay otros medios de almacenamiento que mantienen más segura la información que tenerla física en una memoria de este tipo. O si usted, por ejemplo, ya también compra un Samsung, no va a encontrar un Samsung de los más nuevos, ¿listo? No va a encontrar por ningún lado una ranura de memoria C, ¿listo? Y esto, pues, se siguen fabricando, claro que sí, porque aún hay personas que lo usan. Esto no va a dejar de suceder, no va a dejar de usarse de la noche a la mañana. Al cabo de unos 20 años es que se van a dejar de usar estos dos medios. Entonces, eso es los dispositivos de almacenamiento. Tenemos desde el más importante, discos duros de lectura y escritura. Estos también ya tienen altas capacidades de 560, 1 tera, 2 teras, 3 teras, 10 teras. Y tienen la capacidad de guardar la información. ¿Listo? Correctamente, sin perder nada. Porque a no ser de que le roben el computador o algo así. Y lo mismo con estos elementos. Esto lo que va a reemplazar es que usted pierda, a pesar de que le roben, por ejemplo, usted tiene toda la información de su trabajo en una memoria USB. Usted va por la calle y ¡pum!, le robaron la memoria. Perdió absolutamente toda la información. Entonces, esto es lo que ha ido reemplazando el cloud computing, de que todo esté en la nube y así usted lo roben, usted con su correo puede ingresar a esa información porque no lo va a perder. Listo. Va a estar en una central de Amazon, de Google, de Microsoft, en fin. Estos son los dispositivos de almacenamiento. Listo. A muchos se les hará estarán muy familiarizados con estos dos, que son los que se utilizaban en los computadores o en los celulares. Perfecto. Y nos quedan los últimos dispositivos, que son los dispositivos de salida. Así como hay dispositivos de entrada, tenemos dispositivos de salida. ¿Listo? Dispositivos de salida. ¿Listo? Como primer dispositivo de salida tenemos el monitor.
monitor o pantalla. Listo. Listo. ¿Por qué es un dispositivo de salida? Porque es el que me muestra a mí la información. Yo a él no le tengo, a esa pantalla yo no le doy ninguna acción humana, no se encarga de ningún procesamiento, no se encarga de almacenar mi información, solamente se encarga de mostrarme las cosas, ¿listo? Mostrarme todo lo que puede. Y eso es lo que hace una pantalla, ya sea un portátil, ya sea un monitor externo, ya sea un televisor, ya sea el celular, ya sea la tablet, tiene una pantalla, ¿listo? Y es el encargado de mostrar la información, sencillamente, ¿listo? Esa pantalla normalmente tiene unas características, pues, no nos centremos mucho a eso. Porque es muy extenso, son cosas muy extensas. Pero normalmente una buena pantalla se compra por la tasa de refresco. Y debe ser mayor a 60 Hz. 60 Hz es una buena tasa de refresco, tanto para celulares, tablets, televisores, sí, televisores, monitores, pantallas, bueno, todo lo que tenga que ver con la parte visual de un dispositivo electrónico se mide con una tasa de refresco y lo conveniente es que sea mayor a 60 Hz. ¿Listo? Esto mide la velocidad en la cual van a fluir los elementos en mi pantalla. Por ejemplo, yo aquí estoy moviendo el mouse. Normalmente mi pantalla es de 90 Hz, pero va a una gran velocidad. Si fuera de 30, este mouse se vería un poco más lento. ¿Listo? Algo así. Perfecto. Continuemos. Tenemos la impresora, es otro dispositivo. Madre, ya se nos va a acabar el tiempo. Impresora. Es otro dispositivo de salida, ¿por qué? Porque nosotros damos una orden y él me entrega una hoja, ¿listo? Un documento, una carta, es otro dispositivo de salida. Vamos a completar ese y con ese terminamos la clase de impresora. Y este lo conocemos mucho, es muy común encontrarlo. Hay impresoras de todo tipo, pero es el encargado de mostrar información, entregar información. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta antes de terminar la clase, que ya está a punto de terminarse. Dos personas con la mano levantada. Luisa Fernanda León Linares. Bueno, no sé, creo que era la misma que la tenía al principio de la clase. Y Michael Alexander, dígame. Buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, el problema siguió en mi computadora y no he podido arreglarla, que hay trancada. Vale, ¿se acuerda que yo le envié un comando? ¿Lo Sí, ejecutó? pero no me responde nada, se queda ahí pegado. Ah, ok, es que no le deja ejecutar absolutamente nada. No, señor. Ok, listo. Yo ahorita por el WhatsApp le envío otra cosa que tenga que hacer. ¿Listo? Ok, Vale. gracias, profe. Bien. Eh, las clases grabadas se pueden ver en el canal de YouTube. ¿Listo? Yo les voy a enviar el link el día de mañana. ¿Listo? Voy a subir esta clase, voy a subir la clase de ayer y la van a poder observar en el canal de YouTube y yo les voy a enviar el link al grupo. ¿Listo? Vale. Ya se nos va a terminar el Buenas tiempo. Feliz noche para todos. Luisa Fernanda León, no sé si aún tenía alguna pregunta. Veo que tiene la mano arriba, pero no sé si. No creo que la tenía levantada desde que hicimos la clase. ¿Listo? ¿Vale? Feliz noche para todos. Buenas noches, profe. Hasta mañana. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Igual. Buenas noches, profe. Gracias. ¿Vale? Gracias, Feliz noche profe. para todos. Bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.